Bueno, más cosas. En psicología se llama corte fino y es esa capacidad que tenemos de sacar conclusiones sobre cómo es una persona en apenas unos pocos segundos. Es un escaneo rápido de cómo viste, de cómo habla, de cómo se expresa su rostro, la persona que tenemos enfrente, y quizás ya tenemos del otro lo que llamamos una primera impresión. Causar esa buena primera impresión en este primer encuentro es fundamental, pues hoy en el trabajo, por temas personales, etcétera. Tanto que vamos a ver claves que nos da nuestra experta en comunicación no verbal, Sonia El Hakim. Hola, Soni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chimo? Bien. Recuerdo que me causaste una excelente primera impresión. No sé qué impresión causé en ti, o si lo recuerdas, pero es verdad que la primera impresión es muy potente cuando conocemos a una persona, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, hay bastantes investigaciones científicas que se han hecho sobre la formación de impresiones, que se llama, y es, bueno, cómo nos formamos esa primera impresión acerca de los demás. Y de eso vamos a hablar hoy justamente, porque, bueno, pues me ha venido el tema porque ayer estuve en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, haciendo unas clases de oratoria para la asignatura que tienen ellos ahí de oratoria. Es una asignatura transversal, porque al final hablar en público tenemos que saber hablar todos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Y uno de los ejercicios que les planteé a los alumnos, de hecho el primero o el segundo, fue que tenían que ir desde la entrada hasta el escenario, bueno, el supuesto escenario, ¿no? Entonces, ese paseillo, digamos, ahí es donde ya nos estamos formando esa primera impresión acerca de la persona que va a hacer una presentación. Es decir, que cuando, por ejemplo, vamos a hablar en público, la primera impresión no empieza cuando empezamos a hablar, sino que ya viene desde antes, desde que nos ven por primera vez, ¿no? Desde que vamos a entrar ya en el escenario. Y a raíz de eso, pues he pensado que sería una buena idea contaros hoy un poquito más acerca de lo que sabemos a nivel de investigación sobre la formación de impresiones, ¿no? Vamos a ver cómo se forma esa primera impresión, cuál es digamos el proceso en el que, claro, nuestro cerebro, nuestros sentidos se ponen al servicio de esa primera impresión para que, bueno, fijemos, es decir, si es confiable esta persona, si es amigable, etcétera. Hay una serie de claves, desde luego, que nos dan todo eso. Oye, nos has seleccionado también un vídeo, unas imágenes que me parece de verdad muy divertido, porque la persona que emula los movimientos de personajes de la política muy conocidos y reconocidos lo hace fenomenalmente bien, y yo creo que nos va a servir precisamente para centrar un poquito eso, ¿no? Esa primera impresión. Este es Obama, digamos, efectivamente. Fíjate que aquí lo que estamos viendo sobre todo, Chimo, es la forma de caminar, porque la forma de caminar es una de las claves cuando una persona nos ve, por ejemplo, por la calle. Pues muchas veces esa es la información que tiene más a mano, ¿no? La forma de caminar, o también puede ver nuestra expresión facial y, por supuesto, nuestra apariencia, de la que vamos a hablar ahora enseguida. Pero aquí es que tenemos al mismo señor, al mismo hombre, haciendo, simplemente cambiando su forma de caminar y cambiando totalmente la percepción que tenemos de esta persona, ¿no? Es un vídeo que se ha hecho viral hace muy poquito y que me ha parecido, bueno, me ha parecido impresionante, porque es que lo hace fenomenal. Buenísimo, porque en efecto en la forma de caminar, que hay personajes que conocemos más, Boris Johnson, a Trudeau, presidente canadiense, pues le conocemos menos, pero bueno, ya podemos hacernos una idea. Se da la vuelta y todo. Muy explosivo. Scholz, muy alemán también, claro, porque hay una serie de, lleva su maletín, etcétera. Es cierto que la forma de caminar, y un poco como hay mucho de la actitud vital, digamos, en cómo claro, recibimos, cómo se acerca una persona a nosotros, ¿no? Claro, la postura que tiene, al final, pues si va más rápido, más lento, cómo lleva los brazos en este caso, si lleva los pies hacia afuera, si los lleva hacia adentro. O sea, todo esto está dando información, ¿no? Pero mira, la primera pregunta que me gustaría que nos hiciéramos es: ¿cuándo nos formamos esa primera impresión, ¿no? Porque te digo que en el curso que daba ayer de oratoria les decía, bueno, en el momento en que entráis. Pero bueno, esto no es cierto del todo, porque pueden darse dos casos. El primer caso es que no tengamos información previa acerca de esa persona. Por ejemplo, pues quedamos con un amigo y ese amigo se presenta con una tercera persona que no conocemos de nada. Ahí no tendríamos ningún tipo de información previa acerca de esa persona, ¿no? Y ahí la formación de impresiones sería una cuestión, Chimo, de décimas de segundo.
Hay un montón de investigaciones, ahora te voy a contar alguna, pero todas nos dicen lo mismo. Hablamos de décimas de segundo para formarnos primeras impresiones de la gente, ¿no? Por ejemplo, hay una investigación del 2006 que lo que analizaba era el rostro, es decir, que nosotros veamos el rostro de una persona simplemente durante una décima de segundo genera los mismos juicios que si estamos más tiempo viendo a esa persona. ¿Juicios sobre qué? Sobre parámetros como el atractivo, la simpatía, la credibilidad, fíjate en una décima de segundo, la competencia o la agresividad. El estar más tiempo viendo a esa cara no cambia nuestro primer juicio. Lo único que hace es que nos sintamos más seguros de esa primera impresión que nos hemos formado en una décima de segundo. Hay otra investigación, por ejemplo, que te traigo también para que veas algo totalmente diferente, que es del 2014, en la que tenían que decir solamente hola en inglés. Y solamente diciendo hola, la persona que estaba escuchando se formaba juicios acerca de cómo de atractiva era esa persona, que no la veía, que solamente escuchaba hola, cómo de competente, la confianza que le generaba, el grado de competencia, si era más femenina, más masculina, esto sí que nos puede cuadrar, cómo de simpática era, la integridad y la calidez de esa persona, simplemente escuchando una palabra. Y ahí ya se estaban formando esas primeras impresiones. O sea, esto es para que veas que cuando no tenemos información previa de esa persona, cualquier pequeño dato, tomamos la información que tenemos disponible y cualquier pequeño dato es relevante para que nos formemos esa primera impresión. Pero es que, Chimo, cabe la posibilidad de que tengamos acceso a información previa, es decir, antes de ver a esa persona, por ejemplo, si yo voy a la conferencia de alguien, ¿vale? Pues lo normal es que si yo voy a ver a un conferenciante es que lo googlee o lo busque en redes sociales, etcétera. Y este es un dato que os traigo hoy y que para mí es muy importante, y es que nuestras redes sociales hablan de nosotros y tenemos que tener cuidado con lo que colgamos porque es muy importante que haya una coherencia entre lo que la gente ve sobre nosotros en redes sociales y lo que luego se van a encontrar en la realidad. Porque en el momento en que no hay coherencia, en que hay una distorsión, porque yo doy una imagen en redes sociales que está muy alejada de cómo soy yo en la realidad, pues esas personas van a ver sus expectativas quebradas y eso puede generar cierta disonancia y pueden sentirse un poco como medio engañados, ¿no? Se sienten mal, no es lo que esperaban. Desde luego. Oye, Sonia, efectivamente la primera impresión no se fija por siempre, sino que luego si mantenemos una relación con esa persona, la primera vez que vemos a un compañero de trabajo, la primera vez que nos encontramos con el amor de nuestra vida, o con no sé, con cualquier persona, o con el taxista, o con quien sea, claro, me parece fascinante que sean décimas de segundo, que en apenas, en muy tan poco tiempo, ya nuestro cerebro genera, hay esa información, nosotros ya tenemos una impresión, nos produce sensaciones, nos da información de cómo es esa persona. Pero claro, esto se cambia, que decir, la primera impresión no se fija para siempre, sino que luego se puede ir modificando, o hay algo de esa primera impresión, digamos, que es potente, digamos, que permanece. Esa primera impresión es muy potente, pero tienes toda la razón que dependiendo de la persona con la que yo me estoy encontrando y de la que me he formado esa primera impresión, esta impresión puede ir cambiando con el tiempo. Es decir, si estoy a priori, me formo una impresión de esa persona, pero luego ella con su conducta, con su comportamiento, pues está contradiciendo, pues a medio plazo yo voy a cambiar esa impresión, ¿no? Esa clasificación, digamos, que había hecho de esa persona. Pero la cuestión es que no siempre tenemos esa segunda oportunidad. Es decir, que, por ejemplo, en un entorno profesional, si vamos a ver a un cliente, pues no siempre voy a tener una segunda oportunidad de causar esa primera impresión, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, fíjate que a nosotros es que no nos gusta equivocarnos, a nuestro cerebro no le gusta equivocarse. Entonces, trata de confirmar, de corroborar aquellos elementos que confirman esa primera impresión. Y muchas veces, pues, nuestro cerebro omite la información que lo contradice. ¿Por qué? Pues porque no nos gusta llevarnos la contraria a nosotros mismos. Por eso es tan importante esta primera impresión. ¿Es justo? No es justo, claro que no, porque yo a lo mejor voy a una reunión pues hecha una pelos y súper mal porque he pasado muy mala noche con la niña, no sé qué, está en el hospital, tal.
Pero claro, no es justo, pero al final es un atajo mental que tenemos todos que evolutivamente hablando en su momento, en su origen, tenía un significado y tenía un para qué. Hoy en día pues ya no es así, pero lo cierto es que funcionamos a través de esa formación de impresiones. Hay otro tema que te quería comentar, Chimo, y es, ¿hay elementos que distorsionen esa primera impresión? Por supuesto, el hecho de que, lo que te contaba, ¿no? De que yo un día, por lo que sea, pues tenga una apariencia más descuidada de lo normal, bueno, podría pasar. Pero digo, en la persona que se forman las primeras impresiones. Pues sí, el primer elemento es el de los estereotipos. Claro, nosotros funcionamos, que es otro atajo mental, funcionamos con estereotipos. Y esto lo ha estudiado muy bien la investigadora Susan Fiske, que es toda una referencia en psicología social, salen los libros de psicología, los manuales de psicología social, y Susan Fiske ha definido un modelo que se llama el SCM, el Stereotype Content Model, y que por cierto es el que yo estoy utilizando en mi investigación de doctorado. Y este modelo lo que hace es definir dos parámetros. Lo que nos dice esta investigadora es, mirad, básicamente clasificamos a la gente en base a dos cosas, en dos ejes. Cómo de competentes nos parecen las personas y cómo de cálidas nos parecen las personas. La calidez, pues la mide a través de 6 variables, como de amistoso, bien intencionado, confiable, cálido, bondadoso y sincera es una persona, y la competencia la mide por otras 6 variables, como de competente, segura, capaz, eficiente, inteligente y hábil parece una persona. En base a esos dos grandes parámetros, competencia y calidez, nosotros vamos definiendo a la gente en base a estereotipos. Por ejemplo, cuando vemos personas mayores, nos parecen de entrada cálidas, pero poco competentes, simplemente por el hecho de que es gente mayor. Cuando vemos una mujer con apariencia muy profesional, de entrada nos parece competente, pero poco cálida. Fíjate. Y cuando vemos, por ejemplo, te he puesto ejemplos, pero ellas hablan también de razas y hablan de otras cosas. Cuando vemos personas ricas, nos parecen competentes, pero poco cálidas. Es decir, en base a lo que a mí me parece que es esa persona, así la meto en un cajón o en otro. Esto, como te digo, es un atajo que en su momento tenía un para qué, que hoy en día pues no, realmente no sirve tanto, pero lo cierto es que al final el cerebro pues no ha evolucionado tanto como ha evolucionado la sociedad. Y entonces nos encontramos como cosas como las que os he traído en las siguientes imágenes. Fíjate. Vamos a ver las imágenes. Hablando de estereotipos, aquí las tenemos. Ahora nos hablarás de otro asunto que es el efecto halo, estas imágenes. Bien, fíjate, aquí lo que tenemos es un grupo, digamos, de personas latinas que tienen unos tatuajes y que nosotros, al ver este grupo, automáticamente le asignamos determinadas características, inferimos determinadas características que tienen estas personas, que nos pueden parecer, por ejemplo, agresivas o nos pueden parecer lo que sea, simplemente por esa apariencia que tienen. Por eso, al final, la apariencia es una forma de comunicación, es una de las patas que tiene la comunicación no verbal. O cuando vemos personas de otra etnia o que van vestidas de otra forma, etcétera. Pues a partir de ahí nosotros inferimos determinadas características que tienen esas personas y que muchas veces cuando detectamos que esas personas, y esto es lo duro, cuando detectamos que esas personas no pertenecen a nuestro grupo de pertenencia, es decir, que forman parte de un exogrupo, les asignamos normalmente, primero, homogeneidad, es decir, nos parecen todos iguales, y entonces hablamos de, pues, yo qué sé, los pakistaníes y todos son iguales, nos parece un grupo muy homogéneo, y normalmente se le asignan características más negativas. Otro elemento que distorsiona es el efecto halo. Esta no es la de verdad, esta es la de la película, la película Blonde, interpretada maravillosamente por Ana de Armas, y aquí tenemos a una mujer bellísima que produce ese efecto halo. ¿Y qué es el efecto halo? Pues es otra forma de distorsionar esa formación de impresiones, porque resulta que nosotros, a las personas que nos parecen atractivas físicamente, también
fíjate, Chimo, les asignamos características psicológicas positivas, así de entrada, simplemente porque nos parecen guapas. Es decir, también les asignamos determinadas características que tienen que ver con la bondad, nos parecen más buenas, nos parecen más inteligentes, nos parecen más simpáticas. Esto, lo que has dicho tú antes, es decir, si con el tiempo esta persona va contradiciendo aquello que yo he pensado al principio al verla, y que, bueno, pues me he formado esa impresión a través del efecto halo, evidentemente con el tiempo irá cambiando. Pero así de entrada, a mí me parece eso simplemente porque esa persona me parece más atractiva. Y por cierto, tengo que decir que aquí la industria del cine y en concreto, por ejemplo, las películas de Disney han ahondado muchísimo en este efecto halo, porque el malo era muy feo, el bueno era muy guapo. Y entonces esa dicotomía también nos la ha producido pues este tipo de películas, ¿no? Vamos a las imágenes en las que hablas de los cambios precisamente de imagen en los juicios. ¿Por qué? Pues precisamente para generar esa primera impresión y para hacer primera impresión que no tiene mucho sentido porque normalmente el juez o lo que sea, sobre todo en juicios mediáticos, pues ya ha visto, ya sabe un poco, e incluso por los medios de comunicación ya sabe esa persona cómo es en realidad, ¿no? Pero sí que es cierto que los abogados habitualmente aconsejan a sus clientes que se vistan como de niños bien, es decir, que traten de meterse dentro de ese grupo de pertenencia al que va a pertenecer el juzgador, en este caso el juez, ¿no? Es decir, este es el asesino de Pioz, que vemos en la imagen de la izquierda cuando lo detuvieron, vemos que tiene una apariencia y cuando se va a juicio, pues parece un estudiante universitario. Es decir, ha cambiado totalmente de apariencia. ¿Por qué de repente necesita gafas y de repente lleva una camisa en lugar y el corte de pelo, etcétera? Bueno, pues no es casualidad. Esto es algo muy habitual en los juicios para tratar de influir en las opiniones o en los juicios que se van a emitir pues por parte del juez, ¿no? De hecho, hay investigaciones que hablan de esos sesgos que también tienen los jueces, porque al final son personas y también tienen sesgos a la hora de valorar pues si una persona es culpable o no, y sobre todo, una vez ha valorado si es culpable o no, si considera que es culpable, se ha demostrado que determinados rostros más aniñados van a hacer, es decir, frente grande, la mandíbula redondeada, los ojos grandes, van a hacer que, aunque se les declare culpable, cumplan menos condena, se les condene por menos tiempo que personas con rasgos faciales más maduros. Es decir, que esa impresión importa. Y ya vemos que importa muchísimo. Fijaos en qué cantidad de detalles pone el foco Sonia El Hakim hablando precisamente de la primera impresión, en apenas unas décimas de segundo, en apenas unos segundos. Gracias, Sonia, por trasladarnos y hacernos reflexionar al respecto de también cómo trasladamos esa primera impresión hacia los demás. Gracias, Sonia. Bésate. Gracias, Chimo. Adiós.